Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Ay, tuve una pena que el día viernes no pudimos terminar nuestra clase. Así es, comenzaremos como un repaso de lo que estuvimos viendo y haciendo ese día. Ha sido bueno que podamos ver que nosotros comenzamos a estudiar el libro de Deuteronomio y ha sido de mucha bendición realmente, porque todas las leyes, los preceptos, los mandamientos que Dios le dice a su pueblo que no deben olvidar ahora que van a entrar a poseer la tierra prometida, la nueva generación, eran muy importantes. Y así es que Moisés se toma el trabajo de repetirles todo, ¿no? Nosotros sabemos que Deuteronomio significa segunda ley, o sea, es la repetición del pacto, la repetición de la ley que Dios había mandado a su pueblo. Así que en este día vamos a estar viendo los pasajes de Deuteronomio del capítulo 24, del 16 hasta el verso 25:4, ¿no? En estos pasajes vamos a estar repasando las leyes humanitarias. Recuerdan que la semana pasada, como les hice recordar el día viernes, estuvimos viendo el aspecto de que el esposo tenía que quedarse un año sin ir a trabajar para alegrar el corazón de su esposa, para atenderla. Y yo les decía que espero que muchos hayan podido estar atendiéndolas y poder aprovechar ahora que la ley los obliga a lunes, miércoles y viernes ser ellos los que salgan, los que hagan las compras. Bien, hasta ahí habíamos estado avanzando y habíamos visto algunos aspectos del capítulo del verso 16. Pero ¿qué le parece si hacemos una oración para comenzar? Padre, yo te pido en esta hora que tú seas tomando este tiempo, tomando con tu dirección, con tu gracia, con tu sabiduría, para que cada uno de nosotros, Señor, aprendamos tu palabra, podamos, Señor, meditar en ella, reflexionar en ella y tener todos los tiempos y momentos, Señor, que se requieren para que al conocerla y al entenderla la apliquemos, Señor, la practiquemos. Veamos cuán pertinente y cuán oportuno son en este momento, Señor, todos tus consejos. Y al agradarte, Señor, tú vuelvas tu favor hacia nosotros, como tú siempre dices ahí en el libro de Deuteronomio, para que yo les bendiga, para que les vaya bien. Gracias, Jesús. Toma el control de este tiempo. Permite, Señor, que todos puedan ver este estudio, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, amén, amén. Bien, mis amados, si miramos y vemos el primer punto que está en Deuteronomio 24:16, que dijimos que cada uno era responsable de sus actos, de sus decisiones, de sus acciones. El verso de Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Y esto señala claramente, hermanos, que una vez que tú llegas a tomar responsabilidades en tus decisiones, ¿no? Asumes todo el consejo, las cosas con que te hayan formado en la etapa inicial, pero llega un momento en que tú vas a ser responsable de lo que decidas y lo que hagas. Y ahí los padres tienen que saber que tienen una etapa para instruir, dijimos, que tienen una etapa para educar, que tienen una etapa para enseñar, para formar a sus hijos, y es en la edad temprana. No es cuando ya son jóvenes, que recién dicen, ay, ahora ya está mayor, ahora lo voy. No, ya es tarde ahí. El Señor dice, instruye al niño en su camino, para que aun cuando fuere viejo no se aparte de ella, sino más bien haya sido bien formado, tenga valores, principios, tenga una ética, ¿no? Una manera de llevar las cosas que pueda lograr el tomar decisiones correctas, ¿no? Tomar decisiones correctas basadas en los principios y valores que su padre le ha instruido. Y citamos dos versos. Citamos el verso de Proverbios 29:17 que dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma y a tu corazón. Y dijimos que este versículo estaba vinculado con Ezequiel 18:20, donde decía que cada cual pagaría por su pecado, que no se le imputaría ni el pecado del hijo al padre, ni el pecado de los padres a los hijos, que cada uno, ¿no? Ahí en Ezequiel 18:20 dice, cada uno pagará por su pecado, cada uno dará cuenta por su pecado. Así es que nosotros tenemos que estar cuidadosos de que cómo instruimos, cómo formamos a nuestros hijos para que tomen las mejores decisiones. Estaba viendo aquí, les comenté también el día viernes, ¿verdad? Que cuando un
niño judío cumplía 13 años, le celebraban la famosa fiesta del Bar Mitzvah. Y en esa fiesta ellos comenzaban a asumir sus responsabilidades de convertirse en un adulto. Era el tiempo de leer la Torá, era el tiempo de leer la Biblia, de reflexionar, de ser guiados por su consejo. Este tipo de pecado al que se está refiriendo aquí, que el padre no pagaría por el pecado de los hijos, no era un pecado de idolatría. No, eran pecados morales, pecados civiles, pecados que podían cometer contra su prójimo, agravios, faltas, ¿verdad? Morales, sobre todo, en sus relaciones interpersonales o en su desempeño o en función a los mandamientos que tenían de parte de Dios, ¿no? Entonces, ahí vemos que en ese sentido el padre no asumía el pecado de los hijos, ni los hijos asumían el pecado de los padres. Cada quien era responsable, cada quien respondía por su pecado. Otro aspecto que también vimos, ¿no? De que puede surgir en nosotros esa sensación de decir, pero ¿y qué de Deuteronomio 5:9, que dice que el pecado llegará de los padres a los hijos hasta la 5ª generación? Eso se refiere a pecados generacionales. Lo expliqué claramente también. Les dije que se refería a que cuando había malos hábitos, malas costumbres, ¿no? Como la mafia, como la cosa nostra, padres mafiosos, hijos mafiosos, la mafia completa en casa, ¿no? Entonces esos pecados se arrastran, ¿no? Esos pecados. Por ejemplo, el padre vive en la convivencia, el hijo también llega a determinada edad, trae a su mujer, convive, y el hijo de su hijo y así, ¿no? Se jalan esos estilos, esa forma, y ese pecado llega a envolver no solamente a la familia presente, sino a la familia que va aprendiendo el modelo, que va aprendiendo las conductas. Entonces, es muy distinto sobre un pecado personal, sobre una decisión personal, sobre una acción o un acto personal, del pecado familiar, en donde toda la familia se involucra, en donde toda la comunidad de la casa, ¿verdad?, es envuelta. Así como nosotros vimos la importancia, ¿no?, de que los padres tomaran responsabilidad de los hijos temprano para que cuando ellos asumieran su adultez puedan salir adelante, así también el Señor nos enseña en su palabra, en el siguiente verso, en los siguientes 2 versos, cómo ser compasivos y justos con los más débiles, con los más frágiles, ¿no? La famosa triada que siempre vamos a encontrar en la palabra de Dios, esos códigos legales que el Señor tenía establecidos, en donde nunca debía el pueblo de Israel olvidarse. Miren lo que dice el verso 17 y 18, ¿no? Ese mandato, era un mandato para ser compasivos el pueblo de Dios. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Un mandato, un mandamiento, no una opción. Soy bueno, si quiero, no soy bueno, o no me importa cómo está ese niño, no me importa cómo están esos ancianos. Y hoy más que nunca estamos viendo que las personas de la tercera edad, que los más vulnerables, debían estar a nuestro cuidado. Dios, ayúdanos de verdad a tomar conciencia, a preocuparnos, ¿no?, por ellos, a ser personas que cuente el que está al lado. Es tan terrible no entender que mis acciones tienen tremendas consecuencias. Debe ser muy triste para un joven que él se haya contagiado, por ejemplo, de coronavirus en este tiempo, que llegue a su casa, contagie a sus papis, contagie a sus abuelos, y bueno, sus papis se salven, él se salve, y sus abuelos tengan que partir. Todo porque él no hizo caso a las indicaciones de las autoridades. Eso va a ser penado ahora. Y esperemos que se cumplan, ¿no? Porque una vez que pase todo esto ya nos olvidamos, fue solamente... No. Hay no solamente una carga emocional de conciencia. Bueno, si es un inconsciente va a ser difícil que aún con eso razone.
Pero nosotros somos el pueblo de Dios. Dios le estaba hablando a su pueblo porque Él no se regía por la ética ni por el código de las leyes de esa época. Él estaba dando la ley que Él esperaba. Esto te mando porque tienes que acordarte que tú estuviste en esa condición de abuso, de maltrato, de vulnerabilidad. Tú también fuiste un extranjero en la tierra de Egipto y también sufriste opresión, sufriste abuso. No te olvides cómo Jehová tu Dios te rescató. Constantemente la palabra del Señor nos dice, tengan memoria, hagan memoria de las cosas que yo he hecho por ustedes, que les he instruido. No se olviden mis estatutos, mis mandamientos. Oh, hermanos, cuán frágil es la memoria. Por eso el Señor muchas veces nos dice en su palabra, en esto meditad de día y de noche. Pero es lo que menos hacemos muchas veces. Que Dios nos ayude, que en este tiempo en que estamos tan confrontados por el Señor, tan confrontados, hermanos, de verdad, sinceramente pensemos en las cosas del Señor, pensemos en las cosas de Dios, ¿no? Te acordarás. Deuteronomio es un libro donde vas a encontrar a cada paso, haz memoria, ten memoria, medita, reflexiona, recuerda, no te olvides. A Josué lo único que le pidió para que Dios le diera la victoria es que nunca te olvides de este libro de la ley, sino que en ella meditarás de día y de noche. Así que ese es el mismo consejo. Sé compasivo, acuérdate de los huérfanos, acuérdate de las personas más vulnerables. No hagas abuso de ellos si están en un momento de necesidad, están en un momento, en una situación de riesgo. Y ahora hay mucha gente de riesgo, muchas situaciones difíciles. Llamo a los jóvenes que también son parte de esta clase, ¿no? De que si tienen que llevarle una bolsa a una anciana, que es preferible que no salga afuera a hacer una compra, hágalo. Muestre su servicio. No tiene que ser un misionero en África. Ahora hay muchas formas en que podemos servir a los necesitados, a tantas personas mayores que no deberían exponerse y que no deberían salir afuera, ¿no? Con mucho cuidado, ser nosotros vigilantes de poder ayudarlos, de poder cuidarlos también. Si seguimos, tenemos ahí el verso del 19 al 22, ¿verdad? Algunas maneras como el pueblo de Israel, una vez que era bendecido, que había productividad, que habían resultados en la tierra, ellos podrían servir. Miren lo que dice el verso 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Otra vuelta esa triada de parte del Señor. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando, mandamiento, ser generoso, ser dadivoso, no mezquino, ¿no? Porque miren, cuando ciegues, ¿no? Cuando llega el tiempo de la cosecha, se espigaba, se recogía en el campo, ¿no? El Señor tenía programas de bienestar, entendía que había habido mucha gente desprotegida, mucha gente descuidada, ¿no? Abandonada, ¿no? Y que establecía ese derecho para el espigador. El espigador podía recoger todo para su amo, pero de lo que caía, de lo que sobraba y espigaba, podía llevar a su casa para que sea de ayuda. ¿No les recuerda esto una historia preciosa que tenemos en las Escrituras, la de Ruth la Moabita? ¿Recuerdan? Que le dijo ir a espigar a los campos para conseguir algo para nuestro sustento. ¿Quién era Noemí? Era una viuda. Y ella era su nuera, que era también viuda. Aunque no tan anciana como Noemí, pero las dos eran viudas. Y por lo tanto, la que era más joven y tenía más fuerza se fue a trabajar a los campos. Y ahí fue a espigar.
en los tiempos de la cosecha. Eso dice que traía bendición de Dios. Siempre que hay generosidad, siempre que hay compasión en nuestra vida, amados hermanos, vemos la buena mano del Señor, vemos su generosidad, vemos sobreabundando nuestro grano, lo poco que tengamos. En estos tiempos que estamos pasando momentos tan difíciles, no escatimes compartir un puñado de arroz. No escatimes. El Señor va a ser fiel y suficiente para cada uno de nosotros. Él es bueno, hermanos, ¿verdad? Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás, o sea, hasta el último, ¿no? Ese rebuscar es, ay, que no, ese poquito, no. Acá en nuestro país, no hace muchos años, había esas costumbres también. Se cosechaba la papa, el camote y siempre se dejaba para el rebusco. La gente de condición más humilde siempre iba a los campos y siempre terminaba yéndose con su medio saquito de camote o su medio saquito de papa. Y siempre nuestra tierra ha sido muy bendecida por el Señor. Tenemos una tierra rica en productividad. Fue un sistema, en el sistema agrario que tuvimos también en nuestra cultura. Y miren cuánto debe haber en nuestro corazón para ser sensibles a quienes tengan escasos recursos. Acuérdate, fuiste siervo en tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver con que a veces nosotros nos hemos olvidado de que en nuestra vida hay momentos en que también hemos pasado dificultades. Yo vengo de un hogar humilde y pues donde las cosas no eran fáciles. Y tener ahora cierta estabilidad económica me ayuda a ser juiciosa y a nunca derrochar. Podría, hermanos, yo decir con mucha facilidad, de repente decir, ya, esto que sobró, ya, bótalo. No, nunca. Lo guardo para el día siguiente, para el calentado. O para compartir con alguien que puede llegar. Porque Dios dice que nada se desperdicia. Cuando tú has vivido condiciones difíciles, tú te acuerdas, y si haces memoria como Dios fue bueno y generoso contigo, y tú lo aplicas en tu vida, tendrás una economía saludable siempre. Yo estaba pensando, y aprovecho para compartirles esto, de que muchos hogares, aún cristianos, hermanos, no tienen una economía sólida, y hoy están viéndose un poco angustiados, porque no sabemos administrar lo poco. Por eso a veces Dios no nos puede dar lo mucho, porque a veces en lo mucho podría ser peor. Tenemos que aprender a administrar en lo poco. Tenemos que aprender a racionar, ¿no? Si hoy nos vemos beneficiados con una canasta que nos dé el gobierno o el municipio, ¿no? Y yo todos los días preparaba 1 kilo de arroz, ahora ya no voy a preparar 1 kilo, voy a preparar medio kilo, no estamos gastando tanta energía, dentro de la casa no nos movemos tanto, vamos a racionar y vamos a hacer que esto que está proyectado para 10 alcance para 15. Las mujeres tenemos esa capacidad, y sobre todo las mujeres virtuosas. Hacemos maravillas y hacemos cosas ricas, porque Dios es bueno. Somos un país que goza de muchos privilegios, tenemos muchas hierbas aromáticas, muchos condimentos, muchas cosas, y podemos con poco hacer mucho. Acuérdate que tú también has pasado momentos difíciles. Por eso le dice, acuérdate que tú fuiste siervo en Egipto. Tú viviste un tiempo de dificultad, de cautividad en una nación, en una tierra extraña. Eso fue para el pueblo de Israel que estuvo cautivo. Pero para nosotros, acordémonos pues hermanos, cuando no había. Hemos salido adelante. Y en esto les invito a no desesperarnos, hermanos. Esto es importante. No vamos a perder la esperanza que tenemos en Dios. Nosotros creemos que nuestra seguridad, nuestros recursos, lo que requerimos, viene de Dios. No porque estemos con los brazos cruzados, sino porque administramos bien, porque hacemos las cosas como las debemos hacer. En esto, que Dios nos ayude. Tenemos que tener programas de bienestar. Por eso es que la iglesia siempre se ha ocupado de los niños, hemos tenido el programa con los niños, hemos tenido los centros de estimulación temprana, hemos tenido Jehová Jireh, ahora tenemos Jehová Shalom, porque entendemos que la iglesia nunca se ha quedado de brazos cruzados, no hemos esperado que venga un COVID-19 para tener servicio social. Pero ahora nos toca a nosotros no solamente pensar para afuera, sino también pensar para adentro, porque se viene una economía difícil. Amén, hermanos. Así es que
Siempre hay un espacio y hay un lugar para qué, para también ocuparnos de los pobres. Era un mandato, era un mandato. Lo grandioso de Dios es que eso era un mandato, ¿no? No te olvides, no te olvides. Mira lo que dice Levítico 19. Acá en Levítico 19 nosotros podemos ver cómo Dios le manda, ¿no? A ellos: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué estaba diciendo? Siempre deja algo para compartir, siempre deja algo para ser generoso. Y bien, hermanos, la generosidad debe ser algo que marque la vida del creyente. Siguiendo con estas leyes humanitarias, vamos a ver ahí en el capítulo 25, el verso 1, que Dios también organizó que hubieran tribunales de justicia para aquellos que tuvieran malas acciones. Dice el verso 25:1, del 1 al 3, dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito, será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Una de las cosas que debían hacer los tribunales ahí en Israel era absolver al que había actuado justamente, ¿no? Si era acusado de alguna situación injusta, de haber hecho un acto que él no hizo, ¿no? Pero si encontraban que sí lo había hecho, no se me ocurre ahora algo, pero pienso, ¿qué sería algo para que el culpable se mereciera azotes? De repente un adolescente, ¿no? Que podía comer la fruta que había caído, que podía comer de repente algo que hubiera sobrado en el campo, pero de repente no se conformaba con eso y se puso a cosechar, y eso era pecado, eso era robar. Tú podías comer lo que quisieras en el campo de tu hermano hasta saciarte si tenías hambre, pero no podías cosechar. También lo hemos visto ahí en Deuteronomio, ¿recuerdan? Y entonces ahí el culpable era llevado ante el juez determinaba y decía: muy bien, tú has cometido esta falta, deberás reponerlo, pero también a esto se te van a añadir 20 azotes, 30 azotes. Pero dice, nunca podían llegar a 40. Ahora, según la ley, según el Torá, la persona debía llegar a sufrir hasta 40 azotes. Pablo dice, yo no solamente fui 40 azotes, yo fui 5 veces, recibí 40 menos 1. Esos fueron los abusos que ya cometieron y le castigaban hasta 39 y luego comenzaba una segunda tanda, nuevamente de 1 hasta 39. Claro, en distintos momentos, en distintas situaciones, pero eso ya era un abuso, ¿no? Porque Dios siempre cuidaba que la intención era corregir, ¿no? No era el excesivo castigo. Me estoy recordando ahora de estos que los atrapan ahí infringiendo el toque de queda y les hacen hacer ranas, les hacen saltar, aunque ahora ya va a haber una pena legal, pues, ¿no? Porque la cosa se está poniendo más significativa. Ya creo que estamos en 1.650 contagiados o algo así, y luego estamos con como 65 personas ya en cuidados intensivos, o 65 muertos y más de 138 en cuidados intensivos, o algo así. Las cifras exactas no las tengo, pero estamos avanzando. ¿Por qué? Por el contagio. Por el contagio. Y no hemos llegado al pico, ¿no? Entonces, si bien es cierto, les hacían sus ranas, les hacían saltar en estos días a esos que infringían por salirse o infringir el toque de queda, ahora va a haber
y van a ser juzgados como un delito penal. Yo pienso que están esperando para aplicar la sentencia después, porque se va a ver cuánta consecuencia va a tener el hecho que sean irresponsables en no acatar, en no obedecer lo que la justicia manda. ¿Qué dice Romanos capítulo 13, verso 4? ¿Qué dice, hermanos? El libro de Romanos capítulo 13, verso 4 dice, porque es servidor de Dios. O sea, esos tribunales, esos jueces que se ponían ahí, ¿verdad? Eran ¿para qué? Para tu bien. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hacen lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, o sea, lleva la autoridad para corregirte, para sancionarte, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Lo malo se tiene que castigar, hermano. Estaba un poco impresionada con lo que estaba pasando en Ecuador. Perdone, muy impresionada. Y las autoridades decían cuando se les preguntaba, pero ¿por qué se han contagiado así? Resulta que las personas, hay una buena comunidad de personas ecuatorianas en España. Y para el tiempo que estaban en Guayaquil era tiempo de verano, donde ellos podían viajar, venir, visitar a sus familias y luego regresarse a España. Y algunos han llegado y han llegado con algunas observaciones. Les han dicho que hagan la cuarentena en su casa y no han hecho ninguna cuarentena. Se han ido a una fiesta, a un cumpleaños, a una boda. Ya, ellos han contagiado a los que estaban en el cumpleaños y en la boda. Y esos que estaban en el cumpleaños y en la boda también han tenido su propio entorno social. Y por eso es que estamos viendo un contagio de la magnitud que estamos viendo. ¿Se debe sancionar eso o no se debe sancionar eso, hermanos? Hoy no tiene ni cómo enterrar. En Latinoamérica no tenemos la ventaja de tener como Italia sus centros de incineración o como en Estados Unidos que decir tenemos 900.000 camas disponibles, vamos a trasladar un buque tal que va a llevar 1.000 camas a tal lugar. Acá no tenemos esas condiciones, hermanos. Acá claramente ha dicho el presidente, teníamos 100 camas para responder a la emergencia, ahora tenemos 500. No queremos llegar más allá de 500. Ayúdenos. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La delincuencia debe ser castigada, la delincuencia debe tener sus consecuencias, pero nunca los excesos. Ahí es donde tú encuentras la palabra que dice, pero no lo azotarás hasta llegar a 40, sino siempre será menos. Porque el deseo de Dios siempre es la corrección, no el castigo para los abusos o los excesos, ¿no? Hace poco vimos como un joven que era detenido por un policía, era cacheteado cada rato, cada vez que quería hablar o que quería decir algo, y bueno, ha sido retirado, pues, ¿no? De las fuerzas policiales, porque las mismas autoridades policiales dicen cometió un exceso. Es que está bien, hermanos, yo entiendo, con este estrés todo el mundo está tensionado, pero los excesos no son para los que juzgan. El que juzga tiene que tener el equilibrio, la serenidad de prevenir esos excesos. Déjenme mirar un texto que tengo aquí en 2 de Corintios, no lo tengo en pantalla, pero sí podemos mirar 2 de Corintios, capítulo 11, el verso 24, ¿verdad? Acá está. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado. O sea, el abuso nunca fue parte de lo que Dios quería. Los excesos jamás han sido parte. El Señor ha puesto a los tribunales con un propósito de que la delincuencia sea castigada, de que el desorden, de que el caos no exista, porque Dios es un Dios de orden y esas instituciones, esos tribunales, estas personas que iban a administrar justicia también venían de parte del Señor.
Amén. Hay el verso 4 con el cual quiero terminar en esta noche, o en esta mañana, perdón, pensando en el día viernes, que dice, muy conocido y aplicado en muchos momentos, no pondrás bozal al buey que trilla. Deuteronomio 25:4. ¿Qué era trillar? Una vez cosechado, una vez segado, ¿verdad? Ahí les puedo mostrar una imagen donde había un buey, ¿no? Y había una persona, en algunos era parado, en algunos era sentado, cogían todo lo que se había espigado y se ponía y se amarraba un arado de bueyes y la persona, ¿no? Iba guiando al animal y el animal en forma circular iba dando vuelta y iba aplastando el grano para sacarlo de la espiga, ¿no? Sacarlo de la espiga. Lo que nosotros sabemos es que el grano mayormente no lo come la vaca o el toro o el animal que estuviera espigando, que en este caso mayormente lo hacían con ganado, pero sí se come la paja. Entonces, una de las cosas que dice acá, oye, considera, cuida a los animales. Ese animal te produce un beneficio. No lo vas a estar haciendo trillar, dando vuelta todo el día. Mientras tú vas separando los granos, deja que él coma la paja. Aliméntalo, porque te es útil, te es provechoso, ¿no? Trillar significa moler el grano, ¿no? Y ponerlo, sacarlo de las espigas, sacar los cereales de las espigas. Y este pasaje, el apóstol Pablo lo va a usar mucho en el Nuevo Testamento, ¿no? Así como el animal que trabaja, que te rinde, que lo utilizas, debe mantenerse alimentado y saludable para poder servirte mejor y para poder extraer mejor los recursos que tú estás desarrollando o trabajando, ¿verdad? Es importante que el dueño lo cuide, porque es una herramienta de trabajo, pero es un animal que requiere ser alimentado, que requiere ser cuidado, ¿no? Pablo lo va a transferir esto a los trabajadores. Lo va a transferir esto a los trabajadores y ¿qué trato debe recibir un trabajador de parte de su empleador, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta sensibilidad debe tener en el trato que le da un empleador a su trabajador? En el tiempo de hoy hay un departamento que se llama Recursos Humanos, ¿no? Y una de las cosas que Recursos Humanos siempre señala, bueno, en mis tiempos cuando trabajaba, ya soy jubilada, requería siempre un clima laboral saludable. Y un clima laboral saludable tiene varios aspectos, ¿no? El bienestar, la salud del trabajador, los requerimientos necesarios para que desarrolle bien su trabajo, el reconocimiento a su esfuerzo de la manera adecuada, ¿no? Entonces, es imposible que alguien te pueda rendir bien en el trabajo si tú no le das las condiciones que le puedes dar para que él optimice su productividad. Eso es lo que está queriendo decir, ¿no? Y lo va a hacer mejor y lo va a hacer por mucho más tiempo. Genera un mejor clima, gente que entra contenta a trabajar porque se sabe estimado, se sabe apreciado de su trabajo, se sabe valorado de su trabajo, que alguien que no, que está limitado. Por eso Pablo va a usar en 1 Corintios 9:9, ¿verdad? Ese pasaje donde nos recuerda que no debemos poner, le llama a él, bozal al buey que trilla. Dice, nos guía el Señor, ¿verdad? Para que veamos estos pasajes. Si lo buscamos en 1 Corintios 9, dice claramente, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Sí. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues
Por nosotros se escribía, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. O sea, Pablo lo está aplicando al hecho de que todo trabajador, todo obrero, es en el deseo de Dios, es en la mente del Señor, sea digno de un salario justo, ¿no? O sea, no debemos desconocer a quienes trabajan para nosotros. No debemos dejar nunca de estimular a quienes lo hacen, porque para Dios eso también es justicia, ¿no? Para Dios eso también es justicia. Y Pablo lo está aplicando aún al ministerio. Él dice que los que enseñan, que los que trabajan en enseñar, los que ministran deben ser apoyados por la gente a quienes ministra, a quienes sirve, a quienes alimenta, ¿no? Él dice claramente, si alguien te enseña, si alguien se toma su tiempo para prepararse, para instruirte en la palabra, para enseñarte en la palabra también, considera lo que te digo y también hazlo digno de tu reconocimiento, de la parte que le corresponde, ¿no? Este pasaje, Pablo dice, ¿Dios tiene cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? O sea, Dios está hablando bajo un principio metafórico de que si tenemos cuidado de un animal, lo alimentamos y lo cuidamos porque nos produce, nos genera un beneficio, cuanto más a quienes también nos sustentan, nos alimentan o son nuestra fuerza laboral en nuestra empresa, en nuestro negocio, o nos ayudan o nos sirven espiritualmente. Juzga y evalúa su trabajo y ve si hay trabajo ahí y cuídalo, porque trae eso también abundante bendición de parte del Señor. Es un tema que no podemos pasarlo por alto. Y queremos agradecer desde aquí a todos esos hermanos y hermanas que siempre fielmente, ¿verdad? Vemos que tienen ese cuidado de los que servimos, y me incluyo, a la mesa del Señor y ministramos. Que consideren y evalúen el trabajo que se realiza, que se hace. Pero más allá de solamente a las personas que sirven la palabra de Dios, este es un ejemplo que Dios está dándonos de manera general a quienes tenemos gente que nos trabajan, que nos generan un beneficio, que nos sirven, ¿no? Si tú tienes una empleada, por ejemplo, en tu casa, no te olvides de los tiempos en que son una fiesta o una Navidad. Tal vez no tengas mucho para darle, pero algún reconocimiento, valoración, y que esa persona puede estar cuidada, puede estar protegida, porque te está siendo de bendición. Qué importante todos estos temas, hermanos. Ahora hay todo un lío ahí en el Congreso y en el gobierno para que se cuiden a los trabajadores, se vea las recomendaciones que se les debe dar, los apoyos que se les debe entregar, cómo van a ser los sueldos. Oremos al Señor para hacerlo bien. Oremos al Señor para que el trabajo sea, ¿verdad?, el adecuado, el correcto, y para que seamos justos, porque por estas cosas viene el castigo de Dios. Por estas cosas el Señor se aira, cuando hay la injusticia, cuando no damos el reconocimiento que debemos dar, cuando no damos la valoración que debemos dar a las personas, cuando no las estimamos, no las cuidamos, ¿no? Y a veces cometemos injusticias, ¿no? Dios se encarga de hacer justicia. Dice que Él hará brillar nuestra justicia como sol del mediodía. Permítanme, antes de orar, para terminar, dar algunas recomendaciones referente a lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. Ahí las Escrituras dice claramente el Señor que el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo del angustiado? O sea,
Yo les animo, hermanos, de que en medio de tantas noticias, en medio de que este celular se llena de tantas información, de tanto remedio casero, de tantas imágenes que nos chocan cuando vemos la cantidad de muertos o que ya no hay cómo enterrar a las personas en algunos países, nuestro ánimo puede decaer, pero Dios nos dice que nuestro ánimo no debe decaer. Por lo contrario, nuestro ánimo debe levantarse, nuestro ánimo debe mantenerse a flote. Yo he estado mirando diferentes situaciones y circunstancias y digo, Señor, que tu pueblo de verdad, como dice Proverbios 18:14, ¿no? Se mantenga soportando la situación, porque nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos a alguien que no escatimó su Hijo por nosotros, que nos amó, que siendo nosotros merecedores de nuestros errores y de nuestros pecados, Él no fue ese padre que dijo, no, la ley dice que tú pagas por tus propias consecuencias, sino que Él pagó por nuestros pecados. Él murió por nuestras transgresiones, fue herido por nuestras rebeliones. Y también dice que por su llaga fuimos nosotros sanados y fuimos nosotros curados. Cuidémonos, guardemos la cuarentena. Yo soy una de las que más fielmente creo que está guardando la cuarentena, hermano. Pero también me mantengo con el ánimo en alto. Me mantengo con el ánimo en alto, porque sé que el ánimo es lo que enfrenta las enfermedades. Sé que si me rindo ahora, si bajo mis defensas, si me estreso, va a haber un colapso en mi sistema defensivo y vamos a tener serias consecuencias. Es el momento en que tú levantes la cabeza y sepas en quién has creído. Estaba escuchando al director de la Organización Mundial de la Salud que decía, de todas las cosas que dijo que son muy buenas, tomé una. Y por eso les doy Proverbios 18:14. La misericordia es una medicina. ¿Qué nos ha dicho el Señor en la clase de esta noche? Sé misericordioso, sé generoso, no te olvides de la viuda, no te olvides del pobre. Es un mandato que te doy, te va a ir bien, yo te voy a bendecir. Hermanos, en circunstancias difíciles Jesús multiplicó panes y peces. Dios puede multiplicar. Dios hizo que el aceite de la viuda no escaseara ni se acabara en tiempos de sequía. Hoy es tiempo que recuerdes la palabra y la creas. Y la creas. Y mires tu alacena no con ojos humanos, sino con ojos de fe. Que Dios, auxilio y socorro vendrá de alguna parte. Pero tú le tienes que creer. ¿Amén? ¿Qué debemos hacer? Lávate las manos. No como Pilato, sino para mantenerlas higiénicas. En todo momento, a cada momento, ¿verdad? Para poder hacer ese cuidado que requerimos de no contaminarnos, de no contagiarnos. Como decíamos, así sea con poca agua, mantengamos la limpieza. La pobreza no es enemiga de la limpieza. Las mujeres de Dios y cualquier vecina o amiga debe ser una persona limpia, pulcra. Y yo me quedo en casa. ¿Tú te quedarás en casa? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Creeremos que es un buen tiempo para reflexionar y meditar en la palabra de Dios. Dios mediante, nos veremos entonces el próximo viernes o el próximo domingo. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Feliz domingo, linda tarde.